Bien, y a esta hora vamos a conversar con el economista Ernesto Bazán y vamos a conocer sobre todo su opinión. Estos días hemos estado analizando el tema de la Caja del Seguro Social y tiene una propuesta interesante sobre el sistema de beneficios definido mediante una forma piramidal basada en un financiamiento a través de la deuda. Buenos días, don Ernesto. ¿Cuál sería la diferencia de este sistema y si deja de ser o acaba con con esa solidaridad de la Caja del Seguro Social y que también pues ayer sustentaban a unos amigos de los sindicatos en Radio Panamá? ¿Cuál sería el planteamiento, lo diferente y el beneficio de esta posición que usted plantea ante la crisis que vive la Caja del Seguro Social? Sí, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Panamá. Bueno, la propuesta que yo tengo implica hacer un cambio, una reingeniería completa en cuanto a lo que es al diseño del sistema de pensiones y también en cuanto a lo que es la parte institucional, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero del sistema de pensiones. Actualmente el sistema de pensiones tiene dos grupos que se llaman dos subsistemas, ¿no? Entonces, algunas personas se van a jubilar por el subsistema de beneficio definido y otras se van a jubilar por el subsistema denominado mixto. El de beneficio definido es, en otras palabras, una bolsa común, donde ingresan fondos y de esos fondos se reparten las pensiones usando una fórmula que está establecida en la ley. Bueno, entonces el asunto es que el subsistema de beneficio definido ya no tiene fondos, ¿no? Y en otras palabras está quebrado, o sea, todas las pensiones que se tienen que pagar no tienen los recursos ni las reservas, es decir, los ahorros, ni la capacidad de generar ingresos para poder cubrir esas pensiones. ¿Por qué? Porque los ingresos se van a otro subsistema que se llama el mixto, ¿no? Entonces, en resumen, lo que nosotros tenemos es un sistema de pensiones en Panamá que estructuralmente no permite cumplir adecuadamente con el pago de las pensiones. Entonces, mi propuesta es hacer un cambio completo, ¿no? Eliminar el sistema de beneficio definido, eliminar también el sistema mixto e irnos hacia un sistema que yo denomino de ahorro individual, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería la ventaja de este sistema de ahorro individual? Bueno, primero que nada hay que decir que aquí tiene que haber una transición, tiene que haber un costo de transición para pasar de estos dos subsistemas a un tercer eh, y único sistema, ¿no? Que sería el sistema de ahorro individual. Entonces, en este sistema de ahorro individual, para explicarlo de una manera didáctica, es algo así como una cuenta de ahorro, donde las personas ahorramos para nuestra jubilación. Ahora, hay personas que han estado haciendo aportes para alguno de los dos subsistemas. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, el Estado les reconoce esos aportes a través de lo que se llama un bono de reconocimiento, ¿no? Entonces, ese bono de reconocimiento es un compromiso que asume el Estado, un compromiso legal, ¿no? Porque va en un documento en donde el día que esa persona se jubile, entonces el Estado le hace efectivo ese bono. Estas cuentas de ahorro serían algo así como las cuentas de ahorro navideñas, más o menos. Solamente que en las cuentas de ahorro navideñas nosotros tenemos 12 pagos mensuales, ¿no? 11 o 12 pagos mensuales. En estos casos serían aproximadamente 500 pagos, ¿no? Una de las ventajas que tendría es, y por lo menos como yo lo propongo, es que esta cuenta de ahorro acumulada a lo largo de todos los años eh, es personal y es inembargable para las personas, ¿no? Entonces eso quiere decir que cuando las personas lleguen a su edad de jubilación, van a poder recibir el íntegro de todo lo que han ahorrado o recibirlo en pensiones mensuales. Entonces, cada uno sería libre de escoger cómo lo quiere. Yo, en lo personal, pienso que la posibilidad de recibirlo en un solo pago es mucho mejor porque así las personas, en lugar de tener pensiones mensuales,
lo que hacen, por ejemplo, es que compran un inmueble, ese inmueble lo alquilan, tienen el equivalente, digamos, a una pensión y además lo pueden heredar, ¿no? Porque el día que las personas fallecen, entonces dejan una propiedad para sus herederos. Otra ventaja que tiene ese sistema de ahorro es que es proporcional, ¿no? Es decir, las personas que más aporten son las personas que van a tener mejor jubilación. Las personas que menos aporten van a tener menor jubilación, porque actualmente lo que nosotros tenemos es un sistema bastante injusto, donde algunas personas se pueden jubilar con digamos, con una buena pensión sin haber aportado muchos años y sin haber hecho muchos aportes sostenidos, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja. Y la ventaja más importante es que cerramos, digamos, la posibilidad de una nueva crisis. Ya no es posible que en un futuro nuestros hijos o nuestros nietos estén nuevamente reuniéndose en alguna de estas mesas famosas a discutir qué hacemos porque la plata no nos alcanza para pagar pensiones, ¿no? Ahora bien, ¿dónde está el componente de solidaridad? El componente solidaridad, al ser una cuenta individual, pasa a cubrir digamos, establecer una pensión mínima, ¿no? Es decir, a este nuevo sistema tendríamos que agregarle el subsidio que tenemos de 120 a los 65. Ese subsidio entra a este sistema y se crea un fondo especial de contribución. ¿Okay? Un fondo especial de contribución. Elimina el subsidio, ok. ¿Perdón? Elimina el subsidio y pasa a ser dinero para el seguro social. Exacto, exacto. Pasa a ser, digamos, parte de esta nueva administración, que sería únicamente, sería una pensión mínima únicamente para aquellas personas que no han podido aportar durante su vida laboral y que nosotros no queremos dejar, digamos, abandonadas a su suerte, ¿no? Entonces, esa pensión mínima lamentablemente no puede ser muy alta, ¿no? Y entonces eso está dentro de mi propuesta. No puede ser muy alta. ¿Por qué? Porque si esa pensión es muy alta, se crean los incentivos, pasan dos cosas. Se crean los incentivos a que las personas eh, no hagan aportes, porque saben que van a tener una jubilación simplemente por el hecho que no tuvieron aportes, ¿no? Entonces entra, digamos, la viveza de querer pensionarse sin hacer aportes. Se convierte más bien en un desincentivo a las aportaciones. ¿Ok? Y la segunda razón es que como eso lo tiene que pagar el Estado, o lo tiene que pagar al final la sociedad, entonces se puede generar la posibilidad de que haya pues digamos, una brecha o un déficit que puede, digamos, comprometer los recursos fiscales en un futuro, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es irnos por otro camino, ¿no? Más bien promover el empleo, promover las aportaciones. Si las personas hacen aportaciones, aunque sea 5 aportaciones en toda su vida, todo ese ahorro cuando se jubilen, al menos un pequeño cheque les dará, aparte de lo que es la pensión mínima, ¿no? Entonces, este sistema está pensado también en un incentivo a los aportes de los informales. ¿Por qué? Porque el nivel de informalidad está creciendo, ¿no? Porque el emprendimiento está creciendo, la globalización está creciendo, hay personas que trabajan desde su computadora para otros países, entonces eso debilita indudablemente todos los sistemas de aportaciones, ¿no? Pero cuando tú tienes un sistema de ahorro individual, la persona sabe que si aporta, ese dinero no se va a ir, más bien ese dinero va a ganar intereses, ¿no? Entonces, si tú tienes un sistema de bolsa común, la persona dice, mira, si yo no llego a mis aportaciones mínimas que me exige la ley, de repente no me voy a poder jubilar y este dinero es una pérdida, mejor no aporto, ¿no? Entonces, por eso este sistema se convierte en un gran incentivo a que las personas ahorren individualmente y sobre todo para aquellas personas que no tienen trabajos dependientes, que es un número cada vez mayor. Claro, don Ernesto, tengo una pregunta que me hacía Gisela Arevalo ayer. Dice que ella escuchó, no tenía esa información, de que uno podía ir al Seguro Social y sacar lo que había cotizado. Y yo Sí. siempre he creído, ¿eso se puede hacer? O eso crearía un caos? Eso. A ver, si uno puede retirar, no creo, ¿no? Bueno, Ok. yo no soy abogado. Escuchando, Giselle.
y Su creo pregunta. creo que no se puede retirar, digamos, esos aportes, ¿no? Lo que uno puede hacer es averiguar cuánto ha aportado y cuánto de rendimiento han ganado todos esos aportes, ¿no? Como si fuera un estado de cuenta. Es más, la ley 51 del año 2015 le da la obligación a la Caja de Seguro Social que informe a todas las personas que aportan en el sistema, en el subsistema mixto, que reciban un estado de cuenta periódico, y cosa que hasta ahora han pasado, digamos, más de 15 años desde que la ley entró en vigencia, y hasta ahora no ha hecho eso la Caja de Seguro Social. Entonces, yo entiendo que se refiere a eso, que uno puede pedir la información de sus aportes, pero no es que uno puede agarrar los aportes y llevárselos. O sea, eso va en contra del propósito fundamental de una pensión, que es tener fondos para poder sobrellevar la etapa en la que las personas ya no pueden o no desean o no están en condiciones de trabajar, ¿no? Y lo que más me llama la atención es eso, es realmente esta propuesta porque yo pensaba, ¿no? Y todos creo que estamos igual, que cotizamos, que esto de discutirlo cada 5 años, cada 10 años, y uno cuenta, como nuestro compañero Jaime Concepción, que le faltan 2 años, ya ahora de repente le van a faltar 5 o 10. Entonces ya yo creo que nos merecemos tener esa estabilidad de conocer cuándo nos vamos a retirar. Sí, dos comentarios. El primer comentario, que digamos me parece importante, es que con este sistema nosotros eh, cortamos la posibilidad de que vuelva a haber un hueco fiscal y que nuestras próximas generaciones vuelvan a tener un problema como el que nosotros estamos teniendo actualmente, ¿no? Ahora, en esta propuesta mía no se requieren medidas paramétricas, Ok. ningún cambio de medidas paramétricas. O sea, cuando alguien le diga, señor, es imposible, no, señor, es posible hacer una reforma sin cambios en medidas paramétricas. Es más, cada persona podría tener la posibilidad de cuánto aporta. No es que es una cuenta de ahorros, entonces, ¿cuánto quieres ahorrar tú? De repente, lo que tú quieres ahorrar no es lo mismo que lo que yo quiero ahorrar, ¿no? Claro. O lo que yo puedo, ¿no? Entonces, cada persona, pueden haber tres niveles de ahorro, ¿no? El actual y dos más, digamos, adicionales. Y cada persona hace su ahorro, porque hay que verlo así, como si fuera un ahorro, hace su ahorro de acuerdo a sus posibilidades y a sus intereses, ¿no? ¿A qué edad se quiere jubilar, no? La edad de jubilación es 62 años para los varones. Entonces, a los 62 años me jubilo. Pero ¿qué pasa? A los 62 años tú vas a preguntar, ¿cuánto tengo? Tanto. ¿Me quiero jubilar con esa cantidad o quiero esperar un poco más? Espera más, no hay problema. Entonces, ya tu edad es 62, pero no existe ningún impedimento que tú puedas trabajar más. Vas a seguir ahorrando más. Y si te quieres jubilar a los 65, permitamos a las personas que se jubilen a los 65, que se jubilen a los 70, que se jubilen a la edad que ellos consideren, ¿no? Porque es su decisión, ¿no? Entonces, y además van a tener, digamos, una mejor pensión si se jubilan más tarde. Entonces, los incentivos están creados automáticamente con este sistema para que las personas, si quieren usar su preferencia de trabajar más o hacer mayores aportes, lo puedan hacer. Si no lo quieren hacer, pues no lo hacen, pero indudablemente yo creo que la audiencia y cualquier persona entenderá que si alguien no aporta muchos años y no aporta un porcentaje muy alto, sus ahorros tampoco van a ser altos porque la magia no existe. Oiga, y ahora la pregunta es, ¿qué hace que su propuesta no sea aprobada o no logre un consenso? ¿O qué bloquea o qué intereses pueden estar detrás de que su propuesta sea viable y sea aceptada como una solución definitiva? Sí, bueno, mira, desde el punto de vista financiero, porque al final este es un tema financiero. Desde el punto de vista financiero, eh, es la mejor solución. Yo soy una persona que ha tenido oportunidad de vivir en varios países. Y, y yo vengo estudiando los sistemas de pensiones de hace más de 30 años en Latinoamérica.
Y este problema que tiene Panamá, ya lo tuvieron todos, 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 todos. Y ya lo resolvieron todos, pero también países que resolvieron el problema cometieron errores, Mm, ¿no? Chile, Colombia, Perú, Argentina, México, ya, digamos, hicieron sus reformas en su momento, pero cometieron errores. claro. Entonces, yo también he tomado nota de esos errores para poder, digamos, aprovechar la oportunidad que tiene Panamá de poder aprender de lo que, porque aquí, digamos, no es que hay que ser muy creativo, simplemente hay que recopilar todas las experiencias con mucha objetividad, porque si nosotros nos vamos al tema político, ahí viene el problema. Claro. El problema, y respondiendo a tu pregunta, para objetar este tipo de propuestas, que son propuestas técnicas, es básicamente político, ¿no? O sea, ha habido gente que me ha dicho en las redes que yo estoy proponiendo la privatización, por Sí. ejemplo, del sistema de pensiones, ¿no? O sea, yo en ningún momento he hablado de privatización, ¿no? Entonces hay gente que te ataca por ese lado y es impresionante, digamos, cómo el poner esa mentira, ¿no? Y decir, es que está promoviendo la privatización, automáticamente gana adeptos y automáticamente la gente cierra filas y automáticamente, sin haber escuchado ni siquiera la propuesta, ¿no? Entonces, pero nadie está proponiendo eso. ¿Qué cosa estoy proponiendo? Porque yo te expliqué en la parte del sistema, ¿no? De pensiones, este gran cambio que tendríamos. ¿Qué cosa estoy proponiendo también? Un cambio institucional, ¿no? Basándome en lo que te digo, o sea, en estudiar qué es lo que han hecho otros países latinoamericanos, o sea, que han hecho bien y también que han hecho mal. Y Vale. sucede que hay otros países latinoamericanos Mm. que lo que han hecho en su momento, ¿no? Es dividir, digamos, la salud y las pensiones en dos administraciones separadas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque para saber, para poder dirigir este tipo de entidades, se requieren juntas directivas especializadas para que puedan tomar buenas decisiones, ¿no? Vea, don Entonces, Ernesto, por explicarnos su propuesta, resulta bastante interesante. A mí me agrada más el tema ese de que no se vuelva a discutir este tema y ya uno tener esa seguridad, el también saber que puedo seguir ahorrando, que puedo seguir trabajando y seguir, como dice uno, cotizando. Quería aprovechar para conversar con usted de otro tema y que es debate en redes sociales. ¿Usted como economista evalúa mal que tengamos tantos días feriados, sobre todo en noviembre, o eso permite reactivar cierto tipo de economía? Es un tema que ha estado también en las redes sociales y que se da mucho para esta época. ¿Es bueno o malo para la economía? bueno, mira, eh, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Indudablemente, indudablemente, eh, un mayor día de trabajo es mayor día de ingreso, ¿no? Ok. Es decir, si nosotros lo vemos solamente desde el lado de las personas, desde el lado de las personas asalariadas, digamos, obviamente van a recibir un salario mensual X y mientras Claro. menos días, pues mejor, ¿no? O sea, para ellos más descanso. Pero la empresa donde ellos trabajan va a tener menos ingresos, Ok. ¿no? ¿Por qué? Oye, Porque hay menos aporte laboral y hay menos funcionamiento, menos operaciones, menos objetivos que se alcanzan, ¿no? Entonces, al final son menos ingresos, ¿no? Pero algo muy importante que nosotros tenemos que promover y en donde nosotros no estamos muy bien es promover la productividad, ¿no? ok. Entonces, y aquí nos tenemos que salir un poquito del tema, ¿no? ¿Cómo promovemos la productividad? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una gran parte de personas que trabaja, tiene que movilizarse para trabajar o para ir al centro de la ciudad, ¿no? Desde la zona este o desde la zona oeste, ¿no? Y a veces son varias horas de ida y varias horas de regreso, solamente para ir al centro de trabajo, solamente para ir al centro de trabajo, ¿no? Entonces, obviamente eso afecta a la productividad. ¿Por qué? Porque las personas terminan destinando un 30%, por decir algún número, del número de horas disponibles únicamente para movilizarse, ¿no? Entonces, y eso implica pues tener buenas infraestructuras. Ahora,
Si no resolvemos nuestro problema económico, no vamos a poder no vamos a poder desarrollar esas cosas buenas que el país necesita. El país necesita mejorar su productividad. Bueno, necesitas entonces una mejor infraestructura, necesitas mejores sistemas educativos, ¿no? Pero si tu economía está quebrada, o sea, si lo que tú gastas Claro. supera tus ingresos, tú no vas a tener fondos. Por eso el primer paso y lo primero que tiene que hacer el país es resolver su economía. El próximo gobernante que va a entrar en el año 2024, la próxima administración, sea quien sea, lo primero que va a tener que hacer es sanear la economía. Si no puede sanear la economía, yo advierto que será el peor gobierno de la historia. Bueno, ¿Por qué? Porque no podrá hacer nada. Si tú no tienes economía, tú no puedes llevarle bienestar a la sociedad, no puedes llevarle salud, no puedes llevarle educación, no puedes llevarle seguridad, ¿no? Mira nomás lo que está pasando en las calles y lo que está pasando en nuestro día a día con la seguridad. Entonces, ¿pero qué pasa? Nos hemos olvidado de la economía. claro. No le hemos dado la Gracias, importancia don que merece. Ernesto Bazán, por compartir con nosotros este análisis del panorama económico muy importante. Y bueno, ojalá lleguemos a ese punto de que ya este tema no lo tengamos que discutir más en esas llamadas mesas, como usted lo mencionaba. Que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias.